Mi cuerpo, agotado por otro día difícil, finalmente encontró un momento de descanso. Sin embargo, Ricardo ni siquiera tuvo la cortesía de llamarme. En su lugar, solo envió un mensaje frío y despectivo, como si los últimos 3 años de nuestro matrimonio no hubieran significado nada. Bienvenidos al canal Memorias y Vivencias. Si esta historia te está atrapando, suscríbete, activa las notificaciones, dale like y déjanos un comentario para saber tu opinión. Ahora, comencemos. Me llamo Abigail, tengo 32 años y hasta hace poco creía tener mi vida bajo control. Perdí a mi padre cuando aún estaba en mis 20s y desde entonces me hice cargo de mi madre, especialmente cuando su salud comenzó a deteriorarse. Ricardo siempre dejó claro que esa situación le molestaba. No es tu responsabilidad, repetía, rodando los ojos cada vez que tenía que posponer una cena o cancelar planes porque debía atenderla. Deberías enfocarte en nosotros, no en ella. Ahora, mirando en retrospectiva, su actitud no me sorprende. Ricardo siempre fue egoísta, pero yo creí que podía manejarlo. Pensé que, con el tiempo, crecería y se convertiría en una mejor persona. Pero estaba equivocada. Releí su mensaje una última vez antes de bloquear la pantalla de mi teléfono. No valía la pena seguir dándole vueltas. Mi prioridad debía ser mi madre. Salí del hospital tarde esa noche, sintiendo el peso de la traición de Ricardo hundirse lentamente en mi pecho. Al llegar a casa, el lugar que solíamos compartir me pareció de repente ajeno, frío. Solté un largo suspiro al cerrar la puerta detrás de mí y dejé mi bolso en el sillón. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Sobre el tocador estaba el collar de diamantes que mi padre me había regalado años atrás. Lo recogí con cuidado, girándolo entre mis dedos. Algo no se sentía bien. Al principio, parecía estar intacto, pero noté que era más ligero de lo que recordaba. Pasé el dedo por el cierre y me percaté de unos pequeños rasguños que antes no estaban allí. Una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo, pero la ignoré. Quizás solo estaba cansada. Una hora después, mientras guardaba mis cosas, mi teléfono vibró con una notificación. Miré la pantalla y, de inmediato, mi cuerpo se paralizó, alerta de el artículo ha sido movido de su ubicación designada. Fijé la vista en la notificación, incrédula. El chip de rastreo integrado en el cierre de mi collar, una precaución que mi papá insistió en ponerme cuando me lo regaló, se había activado. El sistema tiene un retraso, por lo que Ricardo debió haberlo tomado unas horas antes. El collar verdadero no estaba aquí. Ricardo no solo me dejó, me robó. Mis manos apretaron el falso mientras me sentaba con la mente a 1000 por hora. Ricardo pensó que podía traicionarme y huir con su amante. No sabía con quién se estaba metiendo. La realización me golpeó como una ola. Ricardo no solo me dejó. Se llevó lo más valioso que tenía. Sentada en el sillón con el collar falso en mis manos, mi mente recorría cada posibilidad. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? La idea de que él se colara en nuestro dormitorio, reemplazando el collar por una imitación barata me revolvía el estómago. El collar de diamantes no era solo una joya. Era el último regalo que mi papá me había dado. Un símbolo de su amor y orgullo. Perderlo había sido lo más difícil que había enfrentado. Y ese collar era una de las pocas piezas tangibles de él que me quedaban. Ricardo lo sabía. Sabía lo que significaba para mí y aún así lo tomó. Abrí la app de rastreo vinculada al chip de seguridad del collar verdadero. El punto parpadeante en el mapa me indicó exactamente dónde lo habían. Una casa de empeños.
A 3 millas de distancia. Mi mandíbula se apretó mientras la ira comenzaba a crecer. ¿Cómo se atrevió? La realidad se hundió más en mis huesos. Ricardo llevaba un tiempo planeando esto. Su mensaje abrupto, el hecho de que ni siquiera intentó justificar sus acciones, todo formaba parte de su plan de escape. Pero quedaba una pregunta. ¿Por qué? Llamé a la casa de empeños, esforzándome por mantener la calma. Hola, llamo acerca de un collar de diamantes que puede haber sido llevado a su tienda recientemente. Tiene un chip de seguridad y acabo de recibir una alerta sobre su ubicación. Hubo una pausa antes de que el hombre al otro lado respondiera. Y sí, tuvimos una pieza como esa esta mañana. Un hombre lo vendió. Alto, de cabello oscuro. Parecía un poco nervioso. ¿Ricardo? Pregunté, con el corazón latiendo fuerte. ¿Todavía lo tienen? Insistí. No, ya no, respondió. Lo reportamos a las autoridades cuando notamos que el chip de seguridad lo marcó como robado. Así que ya no está en nuestras manos. Tal vez quiera contactar a la policía. Colgué y miré la pared. El peso total de la situación comenzaba a hundirse en mí. Ricardo no solo me traicionó, me robó y dejó un rastro de pruebas. Mi tristeza se transformó en determinación. No lo dejaría salirse con la suya. Si pensaba que podía irse de nuestro matrimonio con el collar de mi papá y vivir feliz en las Maldivas con su amante, se estaba equivocando. A la mañana siguiente, contacté a las autoridades y les proporcioné todos los detalles, los datos del chip de rastreo, el informe de la casa de empeños y la sospechosa salida de Ricardo fue suficiente para captar su atención. Un investigador se involucró y me aseguraron que casos como este no eran poco comunes. Nosotros nos encargaremos, dijo el agente firmemente. Un artículo de alto valor como este no desaparecerá tan fácilmente. Escuchar esas palabras me dio algo de alivio, pero solo un poco. El collar de diamantes no era solo un artículo de alto valor. Era irreemplazable. A medida que pasaban las horas, armé el rompecabezas. La traición de Ricardo no había sido una decisión impulsiva. El collar falso, el mensaje repentino y la visita a la casa de empeños apuntaban a un plan cuidadosamente orquestado. Estuve navegando por sus redes sociales, un hábito que había adquirido para rastrear su comportamiento errático a lo largo de los años. Fue entonces cuando lo encontré. Una foto publicada unas horas antes. Ricardo estaba descansando en una playa de arena blanca con gafas de sol y un cóctel en su mano. A su lado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería, estaba Camila. Todo lo que él decía, que yo no era joven, despreocupada y completamente ajena al desastre que había dejado atrás. El pie de foto decía: finalmente viviendo el sueño, vida en las Maldivas, nuevos comienzos. Mi estómago se revolvió, pero no de tristeza, sino de furia. Él pensaba que era intocable. Pensaba que me quedaría aquí, rota y sin poder mientras él vivía su fantasía. Pero Ricardo no me conocía tan bien como pensaba. Pasé el resto del día reuniendo toda la evidencia que pude. Extractos bancarios, mensajes, incluso recibos de la casa de empeños que el investigador me había enviado. Cada documento pintaba el retrato de un hombre desesperado por escapar de sus fracasos, dispuesto a traicionar a la persona que lo había apoyado en cada tropiezo. Esa noche, el investigador me llamó con una actualización. Hemos rastreado los fondos que recibió de la casa de empeños. Parece que transfirió el dinero a una cuenta en el extranjero antes de irse a las Maldivas. Estamos coordinando con las autoridades locales allí para congelar la cuenta y recuperar el collar.
Una pequeña sonrisa asomó en las esquinas de mi boca. Ricardo no tenía idea de que la fantasía que había creado para sí mismo ya se estaba desmoronando. Apagué mi computadora y me recliné, sosteniendo el collar falso entre mis manos. La rabia que había sentido antes seguía ahí, pero ahora estaba templada con algo más determinación. Ricardo pensaba que había ganado. Pero esto era solo el principio. A la mañana siguiente, entré en la oficina del investigador con una carpeta llena de documentos. Mis manos temblaban ligeramente, pero no iba a dejar que los nervios me vencieran. Esto no se trataba solo del collar. Se trataba de justicia. El detective García me saludó con un apretón de manos firme. Abigail. Gracias por venir. Vamos a revisar todo lo que has traído. Coloqué la evidencia meticulosamente. Extractos bancarios que destacaban retiradas sospechosas, mensajes de texto que mostraban el comportamiento errático de Ricardo e incluso los recibos enviados por la casa de empeños. Esto es todo lo que pude encontrar, dije con la voz firme. No solo se llevó el collar, ha estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta durante meses. García sintió, sus ojos agudos escaneando los papeles. Has hecho gran parte del trabajo por nosotros. Esto nos da un buen punto de partida. Luego su atención se dirigió a los datos del chip de rastreo que le había proporcionado antes. La señal del chip se detuvo cuando el collar pasó por aduanas en las Maldivas. Ya hemos marcado el artículo con las autoridades allá, pero es un proceso complejo. Los casos internacionales como este requieren colaboración con funcionarios locales. Escuchar esto debería haberme hecho sentir impotente, pero no fue así. Por primera vez desde la traición de Ricardo, sentí que tenía aliados de mi lado. La conversación cambió hacia las actividades recientes de Ricardo. García sacó un archivo que mostraba su actividad financiera. Está claro que ha estado planeando esto durante meses. Vendió el collar por dinero rápido, pero la mayoría de sus fondos están atados a cuentas en el extranjero. Hemos solicitado congelar esas cuentas. Si se aprueba, será otro clavo en su ataúd. Me recosté, procesando todo. ¿Crees que sabe que estamos tras él? Es poco probable, respondió García. Hombres como Ricardo piensan que son intocables. Esa arrogancia juega a nuestro favor. Salí de la oficina con una mezcla de emociones. Alivio, rabia, y una creciente sensación de claridad. Por mucho que las acciones de Ricardo me hubieran lastimado, también me obligaron a ver la verdad sobre él. No era solo un hombre egoísta, era un manipulador calculador que pensaba que podía pisotearme. No iba a dejar que lo hiciera. Esa noche llamé a mi mamá para saber cómo estaba. Escuchar su voz frágil pero llena de calidez me recordó por qué luchaba tan duro. Ella siempre había sido mi roca y ahora era mi turno de ser fuerte para las dos. Antes de acostarme, recibí un mensaje de García: el caso sigue adelante. Mantente fuerte, Abigail. Lo atraparemos. Dormí tranquila, sabiendo que la justicia estaba al alcance. Las publicaciones de Instagram de Ricardo se convirtieron en un ritual diario para mí, una extraña mezcla de masoquismo y motivación. Cada foto era un recordatorio de su traición, pero también alimentaba mi determinación. Una mañana me deslicé por su última publicación, una selfie de él y Camila descansando junto a una piscina infinita. Su sombrero de sol enorme protegía su sonrisa de suficiencia mientras Ricardo levantaba una copa de champán. El pie de foto decía: viviendo la vida sin límites. Paraíso en Maldivas. Objetivos de pareja. Me burlé, sacudiendo la cabeza. Objetivos de pareja.
más bien objetivos criminales. Sin que Ricardo lo supiera, las paredes se iban cerrando. El detective García me había actualizado esa mañana. Hemos confirmado que su cuenta en el extranjero fue congelada ayer. Probablemente aún no se ha dado cuenta, pero cuando lo haga, empezará a entrar en pánico. Ahí es cuando suceden los errores. García no se equivocaba. Al día siguiente, Ricardo publicó una historia mostrando una compra de lujo en una boutique. Camila desfilaba con un vestido de diseñador, girando para la cámara mientras Ricardo narraba todo por mi reina. Pero las grietas comenzaban a notarse. Noté que sus publicaciones se volvían menos frecuentes y más cortas, como si estuviera demasiado ocupado para escribir sus usuales pies de foto. Más tarde esa semana, recibí una llamada de García. Abigail, tenemos noticias. Las autoridades de las Maldivas han marcado oficialmente a Ricardo. Están preparando una orden de arresto basada en los cargos que hemos presentado. Ya es solo cuestión de tiempo. Escuchar esas palabras me dio un golpe de satisfacción. Ricardo había jugado sus cartas, pensando que tenía todo el poder. Ahora su castillo de mentiras se estaba derrumbando y él ni siquiera lo sabía. Mientras tanto, Camila parecía ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. Esa noche apareció otra foto en el feed de Ricardo, los dos haciendo snorkel en aguas cristalinas. Me quedé mirando la pantalla, preguntándome si Camila sabía el tipo de hombre con el que estaba. ¿Se daba cuenta de que era capaz de robarle a alguien que no había hecho más que apoyarlo? ¿O estaba siendo cómplice de sus planes, ciega a las consecuencias? Al día siguiente, recibí otra llamada de García. Su tono era más agudo esta vez, más urgente. Abigail, la orden de arresto ha sido emitida. Las autoridades locales están siguiendo los movimientos de Ricardo. Si todo sale bien, lo tendrán detenido en 48 horas. Colgué el teléfono y me dejé escapar una pequeña sonrisa. Ricardo seguía tomando cócteles y sacando fotos, completamente ajeno al hecho de que su pequeño mundo perfecto estaba a punto de implosionar. Pronto no podría huir. Su vida de fantasía en el paraíso se convertiría en la pesadilla que se merecía. 2 días después recibí la llamada que había estado esperando. Abigail, lo tenemos, dijo el detective García, con su voz llena de una satisfacción tranquila. Ricardo fue detenido esta mañana en las Maldivas. Las autoridades locales lo interceptaron en su resort. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, apenas conteniendo la mezcla de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Las autoridades de las Maldivas lo están reteniendo a la espera de la extradición, explicó García. También está siendo acusado localmente por intentar transportar un artículo marcado a través de fronteras. ¿Y Camila?, pregunté con curiosidad. En la voz no fue detenida, vaciló. Según lo que hemos oído, no piensa quedarse. Parece que no estaba muy emocionada al enterarse de que el estilo de vida lujoso de Ricardo se construyó sobre fraude y robo. Al parecer dejó el resort poco después de su arresto. No pude evitar reírme. Camila, la mujer que se suponía iba a hacer su escape, lo había abandonado en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Era la justicia poética en su máxima expresión. Esa noche vi las consecuencias de mis acciones. Las redes sociales estaban que ardían con fotos y actualizaciones. Una imagen tomada por un huésped del resort mostraba a Ricardo siendo escoltado por 2 oficiales, con las manos esposadas detrás de su espalda. Llevaba las mismas gafas de sol con las que aparecía en todas sus publicaciones anteriores, pero su expresión ya no era de confianza.
La leyenda decía drama en el resort. Un tipo fue arrestado por robo. Parece que el paraíso no es para todos. Escándalo. Pasé la siguiente hora desplazándome por el caos. Camila había borrado todas sus publicaciones con Ricardo y sus leyendas estaban limpias de cualquier mención de su vida soñada. Algunos comentaristas atentos especularon que ya había vuelto a casa, dejando a Ricardo a su suerte. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono vibrara con un mensaje de Detective García: el proceso de extradición ha comenzado. Lo traerán de regreso para enfrentar los cargos aquí. Con las pruebas que hemos recolectado, tenemos un caso sólido. No se librará de esto. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo cercano a la paz. Ricardo, quien pensó que podía robar el collar de mi padre, mi dinero y mi dignidad, ahora estaba en una celda en las Maldivas sin a dónde correr. Y Camila se había distanciado tanto que parecía como si su romance fugaz nunca hubiera existido. Mientras estaba sentada en la quietud de mi sala, sosteniendo el collar falso por última vez, me sentí justificada. La traición de Ricardo había destrozado mi vida por un momento, pero ahora era su turno de enfrentar las consecuencias. Al día siguiente del arresto de Ricardo, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana de mi habitación. Ya no sentía que el peso del mundo me aplastara. Me estiré en la cama, dejando que el silencio se instalara. Ricardo se había ido y por primera vez, ese pensamiento no dolía. Se sentía liberador. Lo primero que hice fue visitar a mi mamá, sentada a su lado en el hospital. Tomé su mano y le conté todo lo que había sucedido. Finalmente está recibiendo lo que se merece, le dije suavemente. Mi mamá, frágil pero siempre lúcida, apretó mi mano débilmente. Eres más fuerte de lo que piensas, Abigail. Siempre lo supe. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que me fui. Me di cuenta de que, a pesar del dolor y la traición, me mantuve firme. No dejé que las acciones de Ricardo me destruyeran. Luché y ahora era el momento de empezar a enfocarme en lo que realmente importaba, reconstruir mi vida. Comencé con pequeños pasos. Limpié la casa, eliminando cualquier rastro de Ricardo, su ropa, su colonia, hasta los recuerdos baratos que insistía en conservar. Todo fue a las bolsas de basura. Con cada objeto que tiraba, me sentía un poco más ligera, como si estuviera recuperando mi espacio, mi cordura y mi identidad. También pasaba más tiempo con mi mamá, organizando su atención médica y asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Su sonrisa, aunque débil, me recordaba por qué había luchado tanto al principio. El siguiente paso fue mi carrera. Ricardo había drenado parte de nuestras finanzas, pero no estaba empezando desde cero. Mis ahorros, combinados con los fondos que logré recuperar, me daban una base. Me comuniqué con mi exjefa, una mujer solidaria llamada Ximena, que siempre había creído en mí. Cuando le expliqué mi situación, Ximena no dudó. Vuelve cuando estés lista, me dijo. Te hemos extrañado en el equipo. Sus palabras fueron un salvavidas. En pocas semanas, ya estaba de vuelta en el trabajo, sumergiéndome en proyectos que reavivaron mi pasión. Las rutinas familiares me ayudaron a recuperar una sensación de estabilidad, pero esta vez establecí límites claros. Ya no trabajaría hasta tarde para apaciguar a Ricardo. Mi tiempo era mío y no lo volvería a regalar. También me reconecté con amigos de los que me había alejado durante mi matrimonio. Entre cafés y largas conversaciones, me di cuenta de cuánto había extrañado esas relaciones. Me recordaban a la persona que era antes de Ricardo, alguien independiente, motivada y llena de vida. Cada noche, pasaba tiempo escribiendo en mi diario,
reflexionando sobre mi viaje. Las entradas no siempre eran positivas, aún había momentos de ira y tristeza, pero eran honestas. Escribir me ayudaba a procesar todo lo que había soportado y me recordaba la fuerza que había encontrado dentro de mí. Una noche, mientras hojeaba viejas fotos, encontré una de mi papá. Estaba sonriendo a la cámara, con la luz del sol iluminando el collar que ahora descansaba de forma segura en mi joyero. Lo logré, papá. Susurré, sosteniendo la foto cerca. No dejé que ganara. Al día siguiente, me hice una promesa a mí misma. No más vivir en el pasado. El capítulo de Ricardo en mi vida había terminado. Ahora era el momento de enfocarme en mí, en mi mamá y en el futuro que aún teníamos por delante. Fue una noche tranquila cuando recibí el mensaje. Al principio no reconocí el número. El texto decía: Abigail, soy Camila. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero necesito contarte algo. Por favor, llámame. Miré la pantalla. Mi reacción inicial fue una mezcla de ira e incredulidad. Camila, la mujer que había ayudado a Ricardo a destrozar mi vida, ahora se ponía en contacto. ¡Qué descaro! Dudé en ignorarlo, pero la curiosidad me venció. Con una respiración profunda, marqué el número. Ella contestó casi de inmediato. Su voz temblaba. Abigail, gracias por llamar. Yo lo siento mucho por todo, comenzó Camila. Sus palabras se atropellaban. No sabía todo lo que Ricardo había hecho. No respondí de inmediato, dejando que el silencio se alargara lo suficiente para incomodarla. ¿Qué quieres? Camila suspiró y escuché algo que sonaba a arrepentimiento genuino. Cuando conocí a Ricardo, me dijo que eras tú quien quería el divorcio, que eras controladora, que priorizabas a tu mamá sobre él y que eras emocionalmente fría. Apreté los dientes. La ira familiar volvió a surgir. ¿Y le creíste? Sí, admitió al principio. Pero durante las últimas semanas comencé a notar inconsistencias. Mentía sobre tantas cosas, Abigail. Sobre sus finanzas, sobre por qué te dejó, incluso sobre cómo consiguió el collar. Cuando supe que era robado, no pude verlo igual. Hubo una pausa y luego añadió: lo dejé el día que lo arrestaron. Volé de regreso a casa y he estado tratando de entender todo desde entonces. Simplemente sentí que merecía saberlo. Solté una risa amarga. ¿Y qué esperas de mí? ¿Perdón? ¿Simpatía? No, dijo rápidamente. No me lo merezco. Solo quería disculparme y decirte que Ricardo no solo te lastimó a ti. Me lastimó a mí también, de maneras que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Es un manipulador maestro. Sus palabras flotaron en el aire y por un momento consideré el peso de ellas. No confiaba en ella. No completamente, pero podía ver las grietas en su confianza. Ricardo la había utilizado igual que me utilizó a mí. Aprecio la disculpa, dije finalmente. Mi tono fue cortante pero civil. Pero esto no cambia nada. Yo ya estoy dejando atrás a Ricardo y te sugiero que hagas lo mismo. Camila soltó un respiro tembloroso. Lo haré. Gracias por escuchar. Cuando terminó la llamada, me quedé en silencio, mirando mi teléfono. Una parte de mí se sentía validada. Las mentiras de Ricardo lo habían alcanzado de todas las maneras posibles. Pero no iba a quedarme pensando en las palabras de Camila o su remordimiento. Esto ya no era sobre ella ni sobre Ricardo. Era sobre mí recuperando mi vida. Me levanté y guardé mi teléfono,
concentrándome en el futuro que estaba construyendo. La traición de Ricardo me había consumido en su momento, pero ahora no era más que un capítulo que ya había cerrado. La llamada llegó una mañana fresca de martes. La familiar voz del detective García llevaba una nota de satisfacción. Abigail, tengo buenas noticias, dijo. El collar ha sido oficialmente recuperado y te será devuelto. Debería estar de nuevo en tus manos al final de la semana. Por un momento no pude hablar. La sensación de alivio me inundó, mezclada con una profunda sensación de cierre. Gracias, logré decir finalmente, mi voz firme pero llena de emoción. Esto significa más de lo que imaginas. Y hay más, continuó García. La fecha del juicio de Ricardo ya ha sido fijada y con los cargos y la evidencia en su contra, es casi seguro que enfrentará una condena considerable. La justicia está en camino. Escuchar esas palabras fue como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Ricardo, que había intentado destruirme, finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. Cuando colgué, me quedé en una tranquila reflexión. El collar de mi padre, la única conexión tangible con su amor y su fortaleza, estaba regresando a casa. El robo de Ricardo había sido un intento desesperado de borrar mi sentido de estabilidad, pero solo había demostrado cuán resistente era realmente. Mirando por la ventana, sentí una oleada de orgullo. Había enfrentado la traición, luchado y salido más fuerte. El día que el collar llegó, lo recogí en la oficina del investigador. Al sostenerlo en mis manos, sentí una abrumadora sensación de paz. Resplandecía con la misma intensidad que el día en que mi padre me lo entregó. No era solo una joya, sino un recordatorio de fortaleza, amor y de todo lo que había superado. Esa tarde, mientras me sentaba junto a mi madre en su habitación del hospital, el collar descansaba sobre mi cuello. Sus ojos se iluminaron al verlo, un instante de lucidez que rompió la niebla de su agotamiento. Es hermoso, susurró con voz débil. Ya está en casa, le respondí, tomando suavemente su mano. Fue en ese momento cuando una idea comenzó a tomar forma. Mi madre había pasado por demasiado. Había visto cómo su salud se deterioraba y sabía cuánto había sacrificado por ella. Se merecía algo que la llenara de ilusión, una oportunidad para crear nuevos recuerdos. Aquella noche, comencé a planear un viaje a un lugar especial, uno que transmitiera paz y significado. Pensé en los destinos que mi padre siempre quiso que conociéramos juntos, y me decidí por un pequeño pueblo costero que él había amado en su infancia. A la mañana siguiente, compartí la idea con mi mamá. Cuando te sientas mejor, nos iremos, le dije, mostrándole algunas fotos del lugar. Su sonrisa, débil pero auténtica, fue la única confirmación que necesitaba. Aquel viaje no era solo un escape, era una forma de recuperar la alegría de seguir adelante sin permitir que el pasado nos definiera. Esa noche, mientras guardaba mis cosas, sentí una paz que no había experimentado en años. La tormenta que Ricardo había traído a mi vida había quedado atrás. Ahora, el futuro era mío y estaba lista para construirlo, paso a paso. Gracias por acompañarme en esta historia. Me encantaría saber tu opinión. Déjame tu comentario, comparte lo que piensas y, si te ha gustado, no olvides dar like y suscribirte para más historias como esta.